and welcome to this edition. Shalom y bienvenidos a otro episodio de Cortos del Apocalipsis. Nuestro enfoque hoy estará en la segunda venida del Mesías. Y quiero que centremos nuestra atención en una de esas dos palabras, la palabra venida. Si hablamos de la venida del Mesías, esa palabra griega, parausía, debemos preguntarnos, ¿de qué venida estamos hablando? ¿Estamos hablando sobre el evento conocido como nuestra esperanza bendita, el rapto? ¿O estamos en efecto hablando sobre la segunda venida? Porque no son la misma cosa, son eventos separados. Son distintos y existen señales proféticas claras que nos indican que no son lo mismo. Por ejemplo, aprendimos en un episodio anterior de Cortos del Apocalipsis que la señal del rapto, porque el rapto ocurre antes de la ira de Dios, y por tanto, antes del día del Señor, el cual es el día del juicio y la ira de Dios, antes de ese día de la ira, sabemos algo, que el cielo se oscurecerá y la luna se tornará roja como sangre. Eso anunciará la inminencia del día de la ira de Dios. Y por tanto, puesto que no hemos sido destinados para la ira, sino para victoria, para salvación, el rapto ocurrirá antes. Así que sabemos que cuando el sol se oscurezca y la luna se vuelva roja como sangre, lo cual pasará antes de la ira de Dios, entonces el rapto estará muy, muy cercano en el horizonte. Cuando hablamos sobre la señal de la segunda venida, y les daré algunos pasajes para que luego los puedan leer con calma. Por ejemplo, Mateo capítulo 24, Marcos 13 y Lucas 21. En ellos, el Mesías enseña en el pasaje que conocemos como el Discurso de los Olivos, en el cual habla sobre su segunda venida. Allí, Él revela cuál es la señal de la segunda venida. Por ejemplo, en Mateo 24, versos 29 y 30. Sabemos que la segunda venida ocurre después de gran tribulación. Fíjense que no dije la gran tribulación, sino gran tribulación, que es esencialmente el tiempo de la tribulación o de la angustia de Jacob. Y también la segunda venida ocurre al final de un periodo de tiempo en el que la ira de Dios será derramada, su juicio, sobre este mundo. Y por lo tanto sabemos algo. Dice allí en Mateo capítulo 24, versos 29 y 30, que el sol se oscurecerá, pero el sol también se oscurecerá antes del rapto, ¿es verdad? Aquí está la diferencia. En vez de que la luna se vuelva roja como sangre, como sucederá momentos antes del rapto, sabemos que el sol se oscurecerá y la luna también se oscurecerá antes de la segunda venida. La señal de la segunda venida no tiene nada que ver con la luna roja, sino con la luna oscura. ¿Y qué viene a hacer el Mesías durante su segunda venida? Proféticamente, hará muchas cosas diferentes, pero con el fin de hacer esta enseñanza sencilla y clara, nos enfocaremos solamente en tres cosas principales que Yeshua hará cuando venga por segunda vez. En primer lugar, Él juzgará a los enemigos de Israel, a aquellos que quieren destruir al pueblo judío. Él, el Mesías, vendrá y hablaremos más sobre esto en breve. Y Él destruirá a esas naciones, a esos pueblos que son gobernados por el anticristo. Él los destruirá. Y al destruirlos viene lo segundo. Él traerá liberación, y podemos ser más específicos. Él traerá salvación a un remanente del pueblo judío. ¿Para todo el pueblo judío? No. Zacarías nos dice que se trata de un tercio. Es decir, y esto es triste, pero 2/3 del pueblo judío que estarán vivos al inicio de la semana 70 de Daniel, 2/3 no sobrevivirán este periodo de tiempo. Ellos perderán la vida. Y vemos que será solo 1/3 el que sobreviva al final, cuando ocurra la segunda venida. Ellos mirarán, como dice la Escritura, a aquel que ha sido traspasado.
y lo reconocerán. Ellos conocerán a su Salvador, a su Libertador, al Mesías que viene, cuando digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Allí sabrán que este es Yeshua, Jesucristo. Y ellos verán las heridas en su costado y en sus manos, y lo recibirán. La Escritura dice que lo llorarán y lamentarán. Y ese llanto y ese lamento tienen dos propósitos. Uno, porque no habían llorado su muerte ni la habían entendido anteriormente. Y en segundo lugar, estarán creyendo en él. Así que el Mesías regresará, destruirá a los enemigos de Israel, liberará al pueblo judío, y lo tercero que hará será establecer su reino. Muy importante. El propósito del rapto es remover a la iglesia antes de la caída de la ira de Dios. El propósito de la segunda venida, lo dijimos, 3 cosas: destruir a los enemigos de Israel, liberar al remanente del pueblo judío y establecer su reino. Ahora, una amplia sección de la Escritura que habla sobre la segunda venida es Apocalipsis 19. Les animo a que lean este capítulo. Si están viendo este video y no lo han leído aún, pausen el video, lean Apocalipsis 19 y verán un par de cosas que resaltaré sobre ese capítulo. Eventos clave que van de la mano con la segunda venida. Y quiero mencionar solo un par de ellos en este momento. Primero, cuando el Mesías venga, por segunda vez, Él vendrá cabalgando en un caballo blanco. ¿Y qué viene a hacer? Ya lo hemos dicho. Está escrito en Apocalipsis 19 que en justicia vendrá a juzgar y a hacer guerra. Muy importante que lo veamos. Él viene a juzgar y a hacer guerra. Esto tiene como propósito establecer la justicia. Él ejecutará la justicia. Así que la justicia es una palabra de reino, lo sabemos. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Así que Él viene para ejecutar la justicia, esa transformación. Mas el Mesías también es llamado la palabra de Dios, es decir, Él será aquel que, aunque sabemos que Él es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, Él será quien lleve a cabo el cumplimiento de la revelación de Dios, el cumplimiento de su palabra, de las promesas que hizo. También dice el pasaje que los ejércitos de los cielos le seguirán. Esto podría tratarse de las huestes celestiales. La palabra huestes significa simplemente ejércitos, pero sabemos algo más. Esto es algo muy importante y la base de esto está en 1 Tesalonicenses 3:13. Allí dice que, en la segunda venida, los santos, es decir, todos los santos, todos los creyentes de todas las eras de la historia, los santos se alistarán a sí mismos. La novia del Mesías lucirá sin mancha alguna. Ella estará lista, ¿para cuál evento? Para la segunda venida. Y sabemos que vamos a venir con Él, vamos a seguirlo para la segunda venida. Así que los ejércitos del cielo le seguirán junto con los santos también. Y Él hará algo. Ya mencionamos que juzgará a los enemigos de Israel. Liberará al pueblo judío. ¿Y cómo lo hará? Apocalipsis 19 dice, con la aguda espada que sale de su boca. Es decir, Él hablará. ¿Y qué hará Él con esa espada afilada que sale de su boca? Él golpeará a las naciones. Eso significa que Él golpeará, destruirá a todos los que no tengan una relación de pacto con Dios. Eso es lo que significa el término naciones en este contexto. ¿Y qué hará Él tras destruir a sus enemigos? Él establecerá su reino. Y según dice Apocalipsis capítulo 19, Él gobernará con vara de hierro, es decir, Él hará que se cumplan la justicia y la rectitud durante los 1000 años de ese reino milenial. Cuando venga por segunda vez, al final de la semana 70 de David, durante el derramamiento final de la ira de Dios,
Ahora, la ira de Dios se inicia en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, inmediatamente después de la abominación desoladora. Y sabemos que el Mesías viene y traerá una conclusión a la ira de Dios. Dice en Apocalipsis 19 que el Mesías pisará el lagar. Hablamos de esas uvas de la ira de Dios. Él pisará estas uvas que harán que se derrame la mismísima ira de Dios. La Escritura dice que Él pisará el lagar de la furia y la ira de Dios. El Mesías será la fuente de esta ira. Y en efecto, este será un evento aterrorizador. Él será llamado debido a que Él establecerá el reino, Él juzgará al enemigo, Él salvará al pueblo judío, los traerá a la fe en el mismo mensaje del Evangelio. Solo hay un camino para ser salvo para judíos y gentiles: el Evangelio. Él será llamado, será conocido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo último que quiero compartir es que hemos mencionado la derrota de los enemigos de Israel. Específicamente se nos dice en Apocalipsis 19 que esa bestia... Existen un par de interpretaciones para la bestia. En un sentido, y te daré una escritura que te ayudará a comprenderlo, Apocalipsis 13. En ese capítulo se mencionan dos bestias. Una es el imperio que viene y la segunda es el anticristo. Ahora, la bestia, bien sea el imperio que también será destruido y el anticristo que será destruido, pero aquí simplemente dice la bestia, y no podemos estar seguros de cuál de las dos está hablando. Allí también se menciona al falso profeta. Algunos enseñan que el anticristo y el falso profeta son la misma persona porque el Mesías también es conocido como el profeta. Obviamente, es un profeta justo, aquel que cumple la profecía mosaica ubicada en Deuteronomio, que dice que Dios levantará a uno como Moisés, un profeta de entre sus hermanos. Así que muchos enseñan que debido a que el Mesías es llamado, y lo vemos también en el Nuevo Testamento, una referencia a ese verso, Él es además el profeta. Así que quizás el falso profeta no sea alguien separado, sino que sea el anticristo mismo. Podemos debatir eso, pero el mensaje es el siguiente: que la bestia, el imperio maligno, el anticristo y el falso profeta serán arrojados vivos dentro del lago que arde con fuego y azufre. Así que, en conclusión, la segunda venida ocurrirá al final, producirá el derramamiento final y definitivo de la ira de Dios sobre este mundo. Y el resultado de la ira justa de Dios, me gusta usar ese término, la ira justa de Dios, es que los enemigos del pueblo de Dios serán destruidos. El mal se extinguirá durante 1000 años y el reino se establecerá, un reino de justicia, de rectitud y de paz. Satanás será atado por 1000 años, así que todo esto nos habla de victoria. La segunda venida se trata netamente de victoria. Y qué maravilloso es que nosotros, los creyentes, vendremos junto al Mesías, siguiéndolo a Él, para ser parte de ese reino milenial. Así que la segunda venida significa libertad para el pueblo del antiguo pacto de Dios por la fe en el Evangelio, destrucción de los enemigos del pueblo judío y el establecimiento del reino de Dios. La segunda venida, una maravillosa promesa de Dios. Entendámosla apropiadamente. Cierro con esto hasta nuestro próximo programa. Que Dios les bendiga. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.